Pero hay que distinguir, y acá Marienhof, que avanzó, Marienhof es un gran tratadista después de la primera mitad del siglo XX del derecho administrativo, que, bueno, abrazó prácticamente el derecho público. Hizo varios tomos de derecho administrativo, para mí mal llamado derecho administrativo, porque hablo del derecho constitucional, del derecho público provincial y también del derecho administrativo, que en ese momento él tituló la obra Derecho Administrativo, pero hablaba mucho de derecho constitucional. Y distinguía entre arbitrariedad y discrecionalidad, que es una conducta de los órganos del Estado antijurídica y ilegítima. Y la discrecionalidad se desenvuelve en un contexto de juridicidad. La discrecionalidad generalmente es legítima. Un acto administrativo discrecional tiende a satisfacer los fines de la ley, como lo es el interés público. Muy difícilmente observable la discrecionalidad, porque hay que alterar mucho los derechos constitucionales para que un juez le diga, sí, acá hay una arbitrariedad, se pasó de discrecionalidad. La discrecionalidad razonable está permitida. En cambio, un acto arbitrario se aparta de la finalidad a que el acto emitido debe responder. Es decir, en otras palabras, es peor el remedio que la enfermedad. Es decir, que trata de limitar derechos para salvar fines, pero bueno, ya es violatorio, es una lesión grave, y este es el tema donde no tiene razón de ser y donde allí el ordenamiento jurídico no le va a dar la razón y no va a tener fuente jurídica. Por eso es que hay allí una antijuridicidad patente, como les dije anteriormente en el caso de ilegalidad. La arbitrariedad es más grave que la ilegalidad. Ahora vamos a ver. El principio... Sí, podría ser, pero hay que ver el caso, cada caso. Porque hay casos que son patentes y que el juez generalmente se va por la ilegalidad, porque para declarar un acto arbitrario, pero cuando ya la autoridad se empecina en seguir, ya entra en un absurdo que es compatible con la arbitrariedad. El principio de razonabilidad es el fundamento de la prohibición de la arbitrariedad estatal. Por ello, toda restricción de los derechos humanos, sean individuales o colectivos, además de la legalidad, debe analizar si las actividades no regladas caen en una franca arbitrariedad. Para la defensa de los derechos constitucionales hay que analizar si se violan los principios de la lógica jurídica. Por ello, cuando hablamos de restricciones de los derechos constitucionales, siempre se cae en la trilogía de legalidad, arbitrariedad, razonabilidad y los artículos 14 y concordantes. 11 y 56 de la provincia, 19, 14 de la nacional, 11 y 56 de la provincia, 19 de la nación, 25 y 26 de la provincia y 28 de la nacional, que vuelven a tallar, que yo siempre los digo, que son ejes centrales en el ejercicio de los derechos constitucionales y esa bisagra que les decía entre poder del Estado, o mejor dicho, libertades humanas, poder del Estado, y en el medio este tema de mal llamado poder de policía, que son las limitaciones a los derechos constitucionales, que está regido por todos estos artículos. Y el artículo 28, que no está en ningún texto de la Constitución provincial, que es la limitante del legislador. Ese artículo está hecho para el legislador. Le dice que estos principios, declaraciones y derechos constitucionales no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten el ejercicio. Esa es para el legislador. Ese artículo es para el legislador, como el artículo 86, inciso segundo, es para el Ejecutivo. Que el Ejecutivo Nacional, 99, inciso segundo hoy, por la reforma, le dice que no puede, con excepciones reglamentarias, al reglamentar las leyes, alterar el espíritu de las leyes. Otra doble restricción,
primero al legislador y segundo al Ejecutivo, que está en el artículo 144, inciso segundo, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, también para el gobernador de la provincia. Esta es la clave del derecho constitucional, que es la clave del operador administrativo, sea o el operador representante político, sea legislador, nacional, provincial, municipal, o sea, obviamente diputado o senador, o sea, también un funcionario o empleado público municipal, provincial o nacional. La indeterminación jurídica en la que la seguridad no es un valor dominante del ordenamiento puede ser precisada en distintos ámbitos del derecho. Estas son conclusiones que han sido todas sacadas de fallos. Fíjense, y ahí se cita el fallo, Latum Miguel contra Provincia de Buenos Aires, Dirección de Reconocimientos Médicos. En el caso judicial, constituye remedio contra la arbitrariedad de los actos de los órganos administrativos cuya especificidad radica en la naturaleza constitucional de los derechos lesionados, razón por la cual el ámbito de la acción difiere de la materia contencioso-administrativa. Bueno, esta es una cuestión procesal. En el caso, el actor mediante la acción de amparo se agravia del dictamen de la Dirección de Reconocimientos Médicos de la provincia y del acto administrativo mediante el cual la municipalidad lo intima a reintegrarse a sus tareas, alegando que tales decisiones amenazan concretamente el derecho de defender su vida, salud, seguridad, etc. Ahí falló el procedimiento y por lo tanto se agravia y le han dado el amparo. Ahora vamos a hablar de la ilegalidad. El sufijo "y" significa no o contra. Es decir, que ilegalidad es lo no legal o lo que es contrario a la ley. En realidad el término, si bien se utiliza en sentido amplio, se refiere a la ley. Bueno, esto ya me adelanté y lo dije, como si se tratara todo el ordenamiento jurídico. Resulta más preciso aplicarlo respecto de lo que es realizado en contra del ordenamiento jurídico, más bien sería decir lo contrajurídico o lo antijurídico. Pero, como el delito es la acción típicamente antijurídica y culpable, muchos profesores, no todos, no hablan de que la ilegalidad en este caso sea sinónimo de lo antijurídico. Lo antijurídico es uno de los requisitos esenciales de configuración de los delitos, sean culposos o dolosos. Creemos particularmente que nada obstaculiza que la palabra antijuridicidad o antijurídico cuando nos refiramos al acto o omisión lesivo de derechos constitucionales capaces de motivar la acción de amparo constitucional. Este tema también es recurrente cuando analizamos el tema de la responsabilidad del Estado. Y cuando trato, por ejemplo, el artículo de la responsabilidad del Estado 241 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y la legalidad o ilegalidad de los actos jurídicos municipales del artículo 240, que también tiene su correlato en la Constitución provincial. Fíjense el artículo 57, si mal no recuerdo. Toda ley o decreto o orden contrario a los artículos precedentes o que impongan el ejercicio de libertades y reconocidos en ellos otras restricciones serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. Prácticamente habla de una inconstitucionalidad de aquellos actos que no están hechos de la forma que dice la Constitución, que también lo dice el artículo 196, a ver si le erramos en el número, 196 para el tema municipal. Sí, exactamente 195. Que todos los actos emanados de las autoridades municipales que no estén conformados de la forma que dice la presente Constitución serán de ningún valor. Aunque este artículo va más allá y habla de los funcionarios que no han sido electos, por decirlo de alguna forma, de la forma que dice la Constitución. Se refiere más que nada
este artículo a los actos de las autoridades de facto. El que sí se refiere a la ilegalidad por falencia en el contenido, forma o competencia es el artículo 240 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Es decir, aquellos actos de los concejales, intendentes, empleados, funcionarios de la municipalidad que no fueren realizados de acuerdo a lo que dice la ley o leyes complementarias son de ningún valor. Yendo a la teoría de la inexistencia de los actos jurídicos, son inexistentes. En cuanto al estudio de los principios, reglas y elementos que gobiernan los actos estatales y la validez, el principio de constitucionalidad y legalidad deben ser analizados detenidamente en el obrar de la administración. En cuanto a la validez del acto estatal, como acto jurídico de derecho público, debemos referirnos inexcusablemente a la estructura del acto. No olvidemos que estamos en presencia de un acto jurídico de derecho público, que puede ser preconstituyente, por ejemplo, la declaración de la necesidad de una reforma, que ha dado lugar a varios amparos en varias reformas cuando se ha sancionado la mal llamada ley de la declaración de la necesidad de la reforma. Constituyente, el acto constituyente, el constitucional, nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el acto jurídico de derecho público legal, que puede ser nacional, provincial o municipal, en caso de la ordenanza, municipal, el que a su vez puede ser constitucional, nacional, provincial o municipal, según sean los casos, municipal propiamente dicho, y por último el administrativo. Es decir, fíjense cómo es la gradación jerárquica de los actos jurídicos de derecho público y el acto administrativo, que es justamente la puesta en marcha de toda esta gama de principios jurídicos. Es decir, que el acto administrativo es la culminación de toda una jerarquización del ordenamiento jurídico que le sirve de base al acto administrativo. Un acto administrativo sin estar inserto en un acto de derecho público no tendría su basamento jurídico, prácticamente su fuerza de constitucionalidad y legalidad. Bueno, tenemos sin entrar en analizar el derecho administrativo, los componentes del acto jurídico de derecho público, que también se dan en todos los actos jurídicos, inclusive de derecho civil, que antes estaba en el artículo 953 del Código Civil, que el objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén dentro del comercio o que por un motivo especial no se haya prohibido de que sean actos jurídicos, que no sean ilícitos, que no sean contrarios a las buenas costumbres, a la moral y a la buena fe. Bueno, todo eso hace al objeto de los actos jurídicos, que son muy similares. Esta descripción del artículo 953, que fue desperdigado en 3 o 4 artículos del nuevo Código Civil y Comercial, que también, como el derecho civil es mucho más generoso desde el punto de vista de la literatura jurídica, legal, a veces se recurre en forma supletoria para suplir lo que le falta al derecho público. Lo que le falta de codificación al derecho público. Los vicios en algunos de esos caracteres y la consiguiente lesión de un derecho constitucional configura y justifica el objeto del amparo como remedio judicial para su reparación.
la legalidad de los actos estatales. No se puede actuar en contra del ordenamiento jurídico y hay una obligación de obrar adecuadamente cuando así lo exige el ordenamiento, persiguiendo el interés público en todas sus actuaciones. Es decir, que todos los actos jurídicos de derecho público tienen la finalidad en definitiva del bien común. Son para hacer el bien, no son para hacer el mal, porque ya de plano tendría un vicio en la finalidad. Por eso que hay una obligación del Estado de obrar adecuadamente de acuerdo al ordenamiento. Fíjense, si no, todas las finalidades que nos habla el preámbulo nacional y el preámbulo provincial. Entre otros, el bienestar general, el bien común, dirá otra constitución, afianzar la justicia, entre otros. Existe ilegalidad cuando se vulnera o se desconoce directamente la normativa legal vigente, o bien cuando se transgreden los límites de la razonabilidad y oportunidad que están juridizadas, que son letra legal, dado que tiene que haber una relación de razonabilidad lógica y proporcionada entre el consecuente y los antecedentes, entre el objeto y el fin de todo acto o hecho. Esto después lo vamos a ver también en la limitación de los derechos constitucionales, mal llamado poder de policía. La ilegalidad de una acción u omisión lesiva es un presupuesto básico de la acción del amparo y significa, con alcance amplio y general, una conducta contraria a derecho y con un sentido de mayor restricción la que contraviene normas positivas. O sea, todo acto contrario al ordenamiento jurídico en general, como ya lo adelantamos. Pero bueno, ahora lo repetimos y ya lo memorizamos. De allí que sería auspicioso que en lugar de referir el texto constitucional, bueno, y ahí nos adelantamos a lo que decía Sagüez, que propone que tendría que decir no ilegalidad, sino violación del ordenamiento jurídico. Por lo que ya hemos explicado anteriormente. La Corte ha resuelto sobre la concepción de ese binomio de ilegalidad-arbitrariedad, diciendo que la ilegalidad, fíjense, y ahí está la diferencia, desconoce o aplica erróneamente la regla jurídica que corresponde. O la desconoce, la omite, como en el caso este de la defensa del patrimonio histórico-cultural, no hace ni el informe de impacto ambiental, que le decía la ordenanza que hiciera, para intervenir en ese patrimonio, en ese espacio, ni crea el organismo que dice que ese es el mismo municipio el que lo hizo a la ordenanza. ¿Por qué? Y el Ejecutivo también participa. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo tiene el derecho a veto dentro de los 10 días antes de publicarla. Y si no ejerce ese derecho es porque está de acuerdo con la ordenanza. Entonces no se le puede perdonar al Estado, esta es la razón lógica, no se le puede perdonar al Estado olímpicamente eludir, desconocer la ley que ellos mismos han hecho o aplicar erróneamente una regla jurídica que corresponde aplicar. Y acá se dan las dos. No, el Estado no, pero aparte tiene una obligación de obrar conforme a las leyes, porque si no estaría actuando de facto, que es una forma esta de... El facto está más ligado a la arbitrariedad, pero la ilegalidad es una interpretación errónea de la regla jurídica. Puede ser por ignorancia la ilegalidad, mientras que la arbitrariedad ya es con conciencia, ¿no? Sería esa la... Entre otras diferencias es esa también. La arbitrariedad es una manifestación consciente del capricho y sin principio jurídico, basada obviamente en la voluntad del gobernante, más que nada. Y ahí tenemos los casos, Macías contra Colegio de Escribanos, con voto del doctor Soria, y Albarracín, Sandra y otros contra Provincia de Buenos Aires, un caso de la Dirección General de Cultura y Educación. Y acá está la denominada vía de hecho de la administración. Fíjense que está legislada la vía de hecho, como la palabra lo dice, de hecho, sin razón jurídica, en las leyes de procedimiento administrativo, tanto nacional como provincial.
Y así están los artículos. Y también está la ordenanza general para las municipalidades, que dicho sea al pasar, las municipalidades pueden sancionar su propia ordenanza en materia de procedimiento administrativo si no adhirieran a la ordenanza general. Porque en estas ordenanzas generales de los que hicieron los militares, siempre se dejaba abierta la posibilidad de que los consejos deliberantes adhirieran. Aunque se daba en época de facto, decía que las municipalidades podrán adherir a esta ordenanza que se da para toda la provincia, como si fuera una ley provincial. Pero es una forma de cohesión, porque digamos, si vos aceptás eso, también estás aceptando que ese gobierno, digamos, colectivo puede empezar. ¿Constituye una violación al ordenamiento jurídico, ya que se las considera así por ser actos materiales de la administración sin un acto estatal respaldatorio o bien en violación a este si hubiera sido dictado? O porque ya no está vigente o porque si el funcionario tiene obligación de una prestación determinada al administrado y realiza otra distinta sin acto estatal previo. Y acá está el tema como acto material de la administración, sin un acto estatal respaldatorio. Es decir, hago la intervención en el asunto este que habíamos dicho anteriormente, que se había declarado un lugar emblemático de una ciudad como bien del patrimonio histórico, cultural y natural de esa comunidad, y el Departamento Ejecutivo, a través de acciones, de obras pequeñas, empieza a hacer obras alterando toda esa cosa que era intocable y que por un procedimiento que no era el que fijaba la ordenanza. La ordenanza decía que cuando hay que intervenir en ese lugar, en esa estación, por decirlo de alguna forma, había que crear una comisión específica que asesorara a ver qué es lo que se puede afectar y qué es lo que no se puede afectar, porque esto ya ha sido declarado de patrimonio histórico por una ordenanza, incluso siguiendo los lineamientos constitucionales nacionales, provinciales del artículo 44 y artículo 41 de la Constitución Federal, y los tratados internacionales en este sentido, de la defensa del patrimonio histórico, cultural y natural. Natural más que nada ligado al medio ambiente. Entonces, ahí hay una vía de hecho de la administración, porque saltó todas las legalidades y no hay un acto respaldatorio, no hay al contrario, se está violando. Lo que es respaldatorio está en contra de lo que está haciendo. Y allí es donde tenemos el tema este de la vía de hecho de la administración. Vía de hecho y hechos jurídicos son cosas distintas. Los hechos jurídicos son en principio lícitos, en tanto que las vías de hecho son esencialmente ilícitas, porque están contrarias a derechos. Si bien las vías de hecho constituyen un capítulo anormal dentro de la teoría general de los derechos humanos, dicha anormalidad resalta o contrasta aún más el derecho administrativo, ya que la administración pública debe ajustar su comportamiento a la ley y proceder de acuerdo a esta. Es decir, que uno de los principios generales de la administración del Estado es la legalidad, cumplir la ley y obrar en consecuencia. Se presume de que tiene que hacerlo, pero cuando eso no se hace, porque se es ilegal, o porque se es arbitrario, o porque se va por vía de hecho, entonces ahí salta las acciones del ciudadano, que este ciudadano, como le comentaba al compañero recién que estaba del área de informática, le digo que en ese sentido era la defensa del patrimonio histórico-cultural, que ha sido transgredido de una indebida forma a través de actos unilaterales de una autoridad pública. Y que una persona, en nombre de toda la comunidad, o en nombre suyo en particular porque lo afectaba, pero después se hace en nombre de toda la comunidad, defiende ese patrimonio. La noción de vías de hecho como tales
como tantas otras del derecho administrativo, es originaria del derecho común. Antes de ser acogida en el derecho administrativo, ya era de uso extendido en el derecho penal y el derecho privado francés. Las primeras manifestaciones de la aplicación de la noción en el campo de la actividad administrativa aparecen en el régimen anciano, esto es en el derecho francés, en los rudimentos de la responsabilidad por faltas del funcionario. Posteriormente, luego de un breve eclipse durante el periodo revolucionario, se consolida la prohibición de la interferencia de la autoridad judicial en las actividades administrativas y la jurisprudencia considera que la actividad de los funcionarios no está al margen del control judicial cuando pierde el carácter de actividad administrativa. Es decir, que cuando el funcionario va por acto propio en contra de toda la legalidad, este es un acto propio y no es un acto administrativo. Entonces, en ese sentido tiene una responsabilidad personal, porque él tiene la obligación de la legalidad, que es después la presunción de que van a gozar los actos administrativos. Pero cuando alguien observa de que alguien está haciendo las cosas salteando toda la legalidad, ahí está la acción judicial y está efectivamente la garantía del ciudadano, sea individual o colectiva. La vía de hecho requiere de un funcionario o de un empleado para el caso del Estado. De no ser así, es decir, si se tratara de una actitud de un administrativo, de un administrado o un particular, la vía de hecho en cuestión solo constituiría un acto puramente de derecho privado, ajeno en todo sentido al derecho administrativo. Una acción material de ese funcionario o de ese empleado, lo que se explica, pues precisamente la vía de hecho se opone a la vía de derecho, obviamente por todo lo que dijimos. La acción material tanto puede consistir directamente en un hecho como derivar del cumplimiento de un acto o decisión. Lo esencial es que se trate de un comportamiento que implique una flagrante y grosera violación del orden jurídico establecido, y esa flagrante y grosera violación no es una vía de derecho, es una vía de hecho, que quede claro.